Hola, buenas tardes. Hola, Juan Carlos García Ramos. Estamos aquí en JCC Psicólogos Clínicos en este conversatorio sobre el Plan Nacional de Desarrollo de la Profesión de las y los Psicólogos en México 2024-2030, editado por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos en México. Y respondiendo a esta convocatoria que Juan Carlos nos lanzó hace una semana, para poder hacer algunas observaciones, anotaciones, precisiones y abrir al público este plan nacional, sobre todo al público profesional que ejerce la psicología en México y que está interesado o que va conociendo lo que es la actividad gremial. El día de hoy tenemos en nuestras manos, a través de la difusión digital que se ha hecho del mismo, este documento que es el Plan Nacional, como pretendiendo que tenga una operación del 2024 al 2030. Este sería el tercer Plan Nacional que busca la Federación, FENAPSIME por sus siglas, aportar elementos sobre el contexto nacional y el contexto de la profesión del psicólogo y las áreas de oportunidad y desarrollo que tenemos como psicóloga clínica y aquí en JCC Psicólogos Clínicos, me gustaría que ahora les damos un poquito el micrófono y la voz a nuestro compañero Juan Carlos García Ramos, que es quien nos hace esta convocatoria, para platicar un poquito sobre este documento. Juan Carlos, ¿qué nos puedes contar? Gracias, Claudia. Pues mira, sí, este plan nacional que se aprobó en una asamblea virtual de la FENAPSIME hace un par de semanas y que ha circulado, me he dado a la tarea de revisarlo toda vez de que tuve una participación hace tiempo en la elaboración de los dos planes anteriores y me doy cuenta que este nuevo plan, 2024 al 2030, tiene muchas similitudes. Muchas. De hecho, el índice de este nuevo plan pues, corresponde al del 2018-2024, en donde pues, se hace una presentación de lo que es este documento, se hace una narrativa de lo que es el contexto nacional en cuanto a problemáticas y retos que hay en salud mental, sobre todo, y que deben ser atendidos por los profesionales de la psicología, las psicólogas y los psicólogos. Plantea un apartado de antecedentes históricos sobre lo que ha sido la psicología en México y lo que es la profesión de las y los psicólogos en la actualidad. ¿Cómo se construye este nuevo plan? Las reuniones que se tuvieron, 5 reuniones que diversas personas participaron en la elaboración de este documento para plantear propósitos, objetivos, los ejes de trabajo y las acciones a realizar por parte de los miembros que pertenecen a la FENAPSIME y un apartado final que tiene que ver con la evaluación de todos estos 6 años que se esperan se lleven a cabo. Y el documento pues está firmado por lo que es el Comité Ejecutivo Nacional 2024 al 2026, así como la Junta de Honor y Justicia y organizaciones miembros de FENAPSIME que participaron en ese proyecto. Si conocemos ya de antemano el Plan Nacional anterior, pues vamos a encontrar en este documento pues ya 29 años de historia de la FENAPSIME, la cual se constituyó en el 18 de marzo del 95, y son 29 años a partir del año pasado que se terminó el documento. Para este año, pues ya serían 30 años de haberse constituido la federación, donde pues han realizado diversas asambleas nacionales, congresos nacionales, internacionales, se han incorporado y se han creado y se han incorporado nuevas organizaciones gremiales, y también habla un poquito sobre cómo comenzó esto de la psicología en nuestro país a enseñarse pues en la UNAM, a crear los primeros colegios allá hace más de 30 años. Entonces, pues aquí marca una historia, una narración histórica de lo que ha sido el, la psicología gremial en el país. Y también pues lo que ha producido como tal la FENAPSIME en cuanto a las ediciones de divulgación, las ediciones académico-científicas, y aquí están plasmados en este plan actual. También, Juan Carlos, están por ahí las propuestas que hemos hecho en política pública con las leyes de salud mental. Por ahí Sí, recuperamos algunos datos, ¿no?
Sí, igual del plan anterior se retoman muchos datos o muchas acciones que se fueron generando en este tiempo de los 6 años, como modificaciones reglamentarias, nuevas leyes, proyectos e intervenciones nacionales. Aquí están plasmados en este documento. Y bueno, también me parece que la información que se arroja sobre el contexto nacional en el que nos encontramos y en el que trabajamos las y los psicólogos, pues es una estadística muy general, a mi parecer. Son opiniones sobre lo que creemos que está inmersa la psicología y los profesionales, pero yo creo que aquí le faltó mucho el sustento oficial, las referencias oficiales o científicas, la referencia de los estudios epidemiológicos, porque estas han ido cambiando y aunque se haya constituido la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, que eso es hace de 2 años para acá, y que aglutina 3 instancias que desaparecen en el campo de la salud mental, pues hay otras investigaciones y no se retoman algunos datos de una investigación de salud mental y adicciones que el gobierno federal realizó, pero que retiró porque declaró que había imprecisiones o mala ejecución de esa investigación. Entonces, hay otras problemáticas que no se retoman con la importancia de vida como es este trabajo de la inteligencia artificial, con aquellas problemáticas del desarrollo infantil y de algunas otras problemáticas actuales que los psicólogos estamos eh, teniendo para el trabajo interinstitucional. El Plan Nacional pues, aborda en varios segmentos cuáles son estas problemáticas, desde el campo de la salud, el campo de la educación, el campo del trabajo, el campo de la seguridad pública, el campo de la procuración y administración y impartición de justicia y el campo de la administración pública también, el deporte, la política nacional y local, aspectos de desarrollo urbano y el desarrollo comunitario tan importante que hay que trabajar en el país. La asistencia social, que ha tenido algunas modificaciones en cuanto a su normatividad, retoma aspectos de la economía, de la comunicación social y sí menciona algo de inteligencia artificial, pero de manera general. Este contenido que ahora encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo es casi idéntico al Plan Nacional de Desarrollo anterior. No cambian muchas cosas, quizá alguna modificación de conceptos, y me parece aquí que tendría que haberse analizado y precisado algunas de las problemáticas o situaciones que se están viviendo para que no suene como muy repetitivo. Entonces, el plan continúa en cuanto a la descripción de lo que son las intervenciones de los psicólogos en las organizaciones de servicios, recursos humanos, en la participación de usuarios y familiares, en el trabajo de la abogacía y defensa y promoción de leyes, protección de derechos humanos, el financiamiento, la mejora de la calidad y los sistemas de evaluación. Creo que este apartado en el plan actual es nuevo porque retoma datos que algunos estados en el país tienen en cuanto a los servicios, el empleo, la cuestión de la pobreza, el ingreso económico, las problemáticas en específico. Sin embargo, aquí también hace falta la referencia puntual del origen de la información. Creo que tendríamos que haber incorporado una información mucho más nacional que regionalizada, porque sabemos que aunque 28, 30 organizaciones de diferentes rumbos del país están en FENAPSIME, pero luego las problemáticas pueden variar, pueden ser diferentes, aún en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo del empleo de los psicólogos. Entonces, todo este trabajo que se ha realizado, a mí en lo opinión, en lo personal, quizá pudiéramos reorganizarlo en cuanto a lo que ha sido la historia de la FENAPSIME, en cuanto a asambleas, por una parte, congresos, por otra parte, la creación y afiliación
de las organizaciones gremiales y de lo que ha sido la historia de la psicología a nivel institucional. En ese sentido, creo que el documento actual carece del señalamiento de algunas organizaciones gremiales que estuvieron en FENAPSIME en sus orígenes y que ahora no son incorporados a este documento. Y también algunas organizaciones que se han creado, que no forman parte de FENAPSIME, pero que es importante considerar esa presencia, como los colegios en la Ciudad de México, en Jalisco y en Guanajuato, que ha sido abundante la creación de estas organizaciones y que en algún momento pudieran participar en la FENAPSIME, porque hay una Secretaría de Integración Gremial que es la encargada de buscar y de promover la creación de estos organismos para que puedan participar en FENAPSIME. Hay que recordar que en la historia reciente de FENAPSIME hay organizaciones que se tuvieron que desprender de la membresía por ciertas irregularidades en cuanto a participación, asistencia a asambleas y falta de pagos. Entonces, muchos de los colegios y asociaciones tienen esta historia de altibajos, ¿no? De que de pronto están o no están. Entonces, creo que si se va a mantener esta información del plan anterior como una base, hay que reagruparla para tener mayor claridad cuando la gente que no conoce de viva voz la historia de FENAPSIME pudiera entender cómo ha ido evolucionando todo este trabajo de las asambleas, cuántas asambleas, en dónde, al igual que los congresos que se llevan a cabo. Y quizá también incorporar algo importante, Claudia, sí, el otorgamiento de los premios mexicanos de psicología que exacto, se han dado en lugares importantes en la Ciudad de México, como el Senado de la República, la Cámara de Diputados, o en otros lugares, en otros estados que han sido receptores de esta ceremonia y que es importante reconocer su participación. Y que está pronto a llevarse a cabo la siguiente entrega del Premio Mexicano de Psicología en este año 2025, en el mes de mayo. ¿En dónde será? Probablemente, podemos anticipar un poquito, probablemente en La Paz, Baja California Sur. Claro. Aún no sabemos, tenemos que aprobarlo en asamblea, pero igual mencionar los premios mexicanos yo creo que estaría mucho mejor y le daría una fuerza importante a este documento, ¿no? Que busca hacer una reseña. Básicamente, entonces, el Plan Nacional de Desarrollo retoma algunos campos de la vida social en donde analiza y problematiza lo que actualmente está presente, los retos que las y los psicólogos tenemos y algunas sugerencias, algunas estrategias de intervención y los campos de la vida social que es salud, educación, trabajo, seguridad pública, procuración, administración e impartición de justicia, administración pública, deporte, política, desarrollo urbano, desarrollo comunitario, asistencia social, economía, comunicación social y un nuevo rubro que incorpora este plan, que es la inteligencia artificial. En cada una de ellas, pues, se define en este plan qué es lo que pueden encontrar las y los psicólogos en la intervención cotidiana. Y creo que eso nos faltó tener mucha más información en cada uno de estos rubros para poder precisar cuáles son los objetivos y las tareas. La mayoría quizá de los que participamos en FENAPSIME tenemos un enfoque o educativo o clínico, laboral, pero necesitamos conocer la opinión de otros perfiles, porque así vamos a entender cuál es la problemática que están teniendo los peritos en psicología con su trabajo con el Poder Judicial. En el campo educativo, las problemáticas del trastorno general de desarrollo, el autismo tan de moda, que ya rebasó al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y todos estos procedimientos que los psicólogos hacemos, pero que tenemos limitaciones para el reconocimiento de las instituciones educativas. No nos aceptan tan fácilmente los reportes con las dependencias de salud, con el DIF estatal, el DIF federal, y con las aerolíneas, que de pronto ahí batallamos los psicólogos para que a veces sí nos aceptan las constancias de salud mental y a veces no, cuando una persona tiene que viajar con una mascota de compañía. Entonces,
son esos detalles muy puntuales y muy cotidianos que el Plan Nacional debe de precisar, porque ahí tenemos un reto, tenemos mucho que hacer, ¿no? Ese es básicamente el trabajo que se ha estado realizando. El, el Plan Nacional actual, decía, retoma muchos aspectos del anterior. Creo que habría que revisarlo puntualmente, aunque a lo mejor las problemáticas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Pero que en esa construcción sí es importante identificar qué es lo que necesitamos trabajar, Sí. cómo se desarrolla esta construcción del Plan Nacional y cómo se va a evaluar en su momento. Eso es algo que tendríamos que estar trabajando. Y aquí, bueno, pues te comentaba, Claudia, hay un error en términos de las fechas, porque señala que el momento de apertura o de inicio de este plan será para octubre del 2030. Para octubre del 2030. Entonces ahí ya empieza uno a confundirse porque no sabemos cómo va a ser este proceso de evaluación. Sería interesante conocer cómo se evaluó el plan anterior de desarrollo y saber con qué nos quedamos y qué podemos cambiar, ¿verdad? Sí, yo creo que este proceso de evaluación del que tú hablas, Juan Carlos, será dilucidado en una reunión próxima que tendrá el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro con el psicólogo Pimentel de Guadalajara, que fue el que estuvo coordinando los trabajos de esta elaboración del plan. Es muy interesante lo que nos propones, sobre todo porque justo la evaluación de las acciones que se realizaron en el Plan Nacional anterior deberían de ser la pauta para dar elementos no solo estadísticos, sino también de reorientar algunos objetivos que nos propone el presente plan, ¿no? Entonces, ahí estamos todavía trabajando. Yo quisiera hacer la invitación a todos los psicólogos y psicólogas que nos siguen para que se involucren en la lectura del plan y puedan hacer llegar los comentarios. Me parece que el plan se convierte en un documento vivo y de pertinencia toda vez que los psicólogos y psicólogas en México lo vamos adoptando y vamos viendo desde qué trinchera, desde qué ámbito, desde qué campo podemos aportar. Claro. Como comentarios últimos, te diré, Claudia, que, bueno, el documento que se realizó y que da referencia a la seriedad, pues tiene una lista de fuentes de información de las que se consultaron, pero del plan anterior a este pasó de 14 referencias bibliográficas a 17 referencias. Y me parece que hay muchos más documentos oficiales que se pudieron haber consultado para precisar esta información. Hoy tenemos en este documento una actualización de nombres en cuanto a quienes integran el Comité Ejecutivo Nacional y cuáles son los integrantes de la Junta de Honor y Justicia. Y también lo que llama la atención es que la cantidad de miembros de FENAPSIME pasó de 27 asociados a 29 organizaciones que revisaron, trabajaron con este documento, que me parece que son pocas, ¿no? Son pocas. De ese tiempo para acá, digamos, en un tiempo de 6 años, solo se creció con dos asociaciones. Y de la gente que participó en el plan anterior fueron 43 personas. Fue un trabajo muy abundante, muy notorio, muy participativo, pero que en este documento solo se acreditan 24 personas. Sí. Entonces sí, me parece que habría que hacer una actualización a este documento para poderlo difundir de manera un poco más seria, más veraz y más oportuna. Y también una reflexión, Juan Carlos, a todos los colegas, psicólogos y psicólogas que pertenecemos a los gremios, para revisar qué fue lo que pasó, que de pronto esta participación en un documento tan importante que busca de alguna forma acompañar o en su momento orientar la práctica profesional, no haya sido como de interés, ¿no? Me parece que por ahí tendríamos que revisar también cuáles fueron las situaciones de contexto, ¿no? En cada una de las entidades y los colegios miembros. En lo personal, lamento mucho no haber participado en la elaboración de este documento, porque en la ocasión pasada estuve dentro de la comisión, ¿no? de dirección, de orientación, de revisión,
y en esta ocasión lamenté muchísimo no poder participar. Se pueden corregir estos detalles y creo que también es oportuno que pueda quedarse el equipo que coordinó esta edición para que sean ellos quienes puedan intervenir directamente con las organizaciones gremiales de FENAPSIME para dar seguimiento a las tareas, a las acciones que tengan que ver con el Plan Nacional, porque hay muchas acciones que los colegios realizan que tienen que ver con el plan, pero que no se lleva a cabo un registro, un seguimiento a eso. Parece que solo queda en la presentación de un informe de actividades, pero no se capturan para que en su momento la evaluación de este plan en el 2029 sea un poco más clara. Quitar algunos aspectos, poner otros, porque también hay que pensar que a lo mejor esto lo estamos arrastrando desde el primer plan nacional y no lo podemos llevar a cabo algunos puntos. Claro, claro. Sí, quizá Juan Carlos, a través de las secretarías que integran el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación, podamos hacer como una especie de enlace o engarzamiento entre la vida de los colegios y sociedades que están alrededor de nuestro país. Pues sí, habría que dejar esa tarea A las secretarías. a la secretaria, ¿verdad? Sí. Creo que ha sido suficiente el tiempo, me parece que en esta brevedad de cómo lo explicamos, que se abra pues la discusión, el análisis, para poderlo llevar a cabo de manera más eficiente. Sí. La invitación sería entonces esa, Juan Carlos, ¿no? Que quien nos pueda seguir, quien nos pueda ver en esta pequeña presentación, pues también nos pueda hacer llegar sus opiniones, sus comentarios, la retroalimentación, ¿no? Y que podamos nutrir y hacer vida a un documento tan importante como es el Plan Nacional. Sí, no está de más hacer una edición corregida. Una edición corregida, con fe de ratas. Ok, Claudia, pues yo te agradezco tu compañía y al público que nos estará escuchando más adelante, pues también mi agradecimiento por su atención y sus próximos comentarios. Leemos sus comentarios. Por favor, escríbanos y vayamos nutriéndonos unos a otros. Bonita tarde. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Claudia.